Buenas noches. Buenas noches a cada uno de ustedes y les doy la bienvenida a este nuevo día de trabajo, de compartir, ¿no? Sobre el tema que nos corresponde el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Creo que ya somos una buena cantidad, somos 27 personas que estamos en, en diferido, pero estamos aquí. Entonces vamos a empezar el día de hoy. A ver, ¿alguien quisiera compartir alguna experiencia que ha tenido con respecto a, bueno, en general, alguien que quisiera compartir? A ver, ¿quién quiere iniciar conversando? Porque como ya les dije, ¿no? Se desarrolla aprendizajes mediante el diálogo, ¿sí? Entonces, a ver, alguna de las compañeras o de los compañeros se anima a presentarnos una experiencia que haya tenido, una experiencia súper interesante, ¿no? Pero así, en un minuto que nos cuente algo. A ver, ¿nadie? Gabriel, Cayana, Diana Rojas, María Cantoral. A ver, Jessica. ¿Qué les pasó hoy día? ¿Por qué están tristes? ¿Se puede saber? Cualquier tipo de experiencia, María, cualquier tipo de experiencia, la que usted quiere expresarnos a nosotros, ¿no? Que quisiera, así, pero cortita, cortita, como dicen, en one nada más, ¿no? Alguien que quisiera, cualquier experiencia, que a ustedes les haya sucedido algo interesante, algo que les haya llamado súper la atención, ¿no? En estos días, ¿no? Sara, ¿quiere compartir con nosotros? Sara López, ¿quisiera compartir con nosotros algo? ¿No? Eliana, sí, Eliana, ya muy bien, comparta. Así, así cortito nomás, Eliana, ¿ya? A ver, por favor, habilite, por favor, a Eliana. Habilite usted, Eliana. Audio para Eliana. Ya, Eliana, adelante. Yami, buenas noches. Buenas noches a las compañeras y compañeros presentes. Bueno, lo que quería compartirles es que ya estoy feliz porque gracias a Dios ya vacunaron a mi mamá y a mi papá, ¿no? Oh, qué lindo. Sí, maestra. Felicitaciones, claro. Ese es estar vacunada es una esperanza, ¿sí? Es una esperanza, mayor seguridad, pero también significa que no debemos bajar la guardia, ¿verdad? Tenemos que seguir cuidándonos. Ah, entonces si hablamos de vacuna, también les cuento que yo fui vacunada, porque soy parte del grupo de voluntarios, ¿ya? Entonces, en la primera fase yo fui vacunada con placebo, ¿sí? O sea, me pusieron la vacuna, o sea, agua me pusieron, ¿no? Entonces, hoy en día ya como han llegado las vacunas, entonces a todos los que les han puesto placebo y a los que han recibido la vacuna de Wuhan, nos están vacunando. Entonces, yo fui afortunada, ya me vacunaron, entonces estoy esperando mi segunda dosis. Así es que ah, es esperanza, pero también, como les digo, la vacuna no significa que hay que bajar la guardia, ¿no? Hay que seguir cuidándonos, ¿sí? Con los mismos cuidados, ¿no? Y las mismas
lo mismo, con la mascarilla, el lavado de las manos, no juntarse, no hacer fiesta, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Hasta que podamos vencer a este virus, ¿ya? Entonces, bienvenidos el día de hoy y vamos a empezar la sesión de hoy día, ¿sí? Muy bien. Bueno, hoy día la sesión que vamos a trabajar el día de hoy, estamos hablando de competencias, estamos hablando de planificación por competencias y evaluación para el aprendizaje. Entonces, si nosotros vamos a planificar por competencias lo que es nuestro trabajo pedagógico, ¿no? En el aula, entonces tenemos que nosotros saber, ¿no? Conocer, ¿no? Todo lo que es, todo lo correspondiente a lo que es una competencia, ¿no? El desarrollo de una competencia. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y para qué nosotros desarrollamos una competencia, ¿no? Y dentro de este proceso hay que seguir trabajando, hay que seguir aprendiendo, porque al término de nuestra formación tenemos que dominar la planificación por competencias. ¿Quién sabe de aquí? Nosotros estamos, pues algunos están en segundo ciclo, otro grupo está en el cuarto ciclo. Imagínense, a algunos nos falta 3 años y a otros nos falta 4 años para terminar la carrera. Si es que se hace más intensivo, entonces terminaremos más rápido, ¿no? Pero más o menos es el promedio del tiempo. Y no sabemos qué sucederá, ¿no? Por ejemplo, en este proceso que estamos hoy viviendo, que es las elecciones, quién sabe qué rumbo correrá la educación, ¿no? Si seguiremos en este mismo sentido o será otro cambio, no sabemos. Entonces, pero nosotros a nivel mundial podríamos decir que la corriente que se está trabajando, la corriente pedagógica que se está trabajando es un desarrollo de competencias, ¿no? Entonces, sigamos en este camino, nosotros aprendiendo para nosotros actuar con pertinencia cuando terminemos nuestra carrera, ¿ya? Entonces, para eso les he traído aquí. Ustedes van a observar, ustedes agarren, como siempre les digo, tienen que tener su lápiz y su papel, ¿ya? Su lápiz y su papel. Siempre, porque ustedes tienen que tomar nota de repente, pues tienen que hacer algo, ¿no? Siempre hay algo que hacer. Entonces, para eso yo les voy a pedir, por favor, que observen las imágenes, observen la imagen, ¿sí? Observen esa imagen, ¿sí? Les voy a dar un minuto para que puedan observar, ¿ya? Esa imagen. Y luego tienen esta siguiente imagen, ¿ya? ¿Sí? Tenemos dos imágenes. Ahora, luego de observar las dos imágenes, ustedes me van a hacer, a partir de esa imagen, ustedes me van a hacer un texto, ¿ya? Me van a hacer un pequeño texto de 5 líneas, un párrafo de 5 líneas, ¿sí? Donde me den cuenta de lo que ustedes han observado en esas dos imágenes, ¿ya? Tenemos 5 minutos para hacer un párrafo de 5 líneas, ¿no? A partir de estas dos imágenes. Empezamos, es las 6:44 y tenemos hasta las 6:49. ¿Listo? Si alguien me dice, por favor, regrese a la primera imagen, la vuelvo a recoger, la vuelvo a regresar, ¿sí? Entonces, primero empiecen a hacer su texto y si necesitan, yo les regreso, ¿ya? Les vuelvo a pasar la primera imagen. A ver. ¿Está bien? A ver, observen. De 5 líneas, ¿ah?
Listo, volvemos. Volvemos, chicas. Muy bien. A ver, ¿alguien quisiera compartir con nosotros su texto? A ver, Eliana y Sara. Primero Eliana y después Sara, ¿ya? A ver, vamos Eliana, comparte tu texto. Léenos tu texto. Léelo. El audio. Sí, ¿estás con audio? Ya, mis, buenas noches. Mi texto, lo que yo he podido ver en las imágenes, es que un señor crea balones de material rústico, como vemos ahí, creo que es arcilla, barro no sé, creo que es, pero Ya, es algo rústico, ¿verdad? Les da un buen acabado, ¿no? Les pinta y todo eso. Y bueno, ciertos días sale a dejar en las calles de la ciudad, en una noche. Y resulta que los niños se fueron a jugar en el parque y encontraron los balones, ¿no? Y se fueron a tirar una patada y se fracturaron el tobillo, los pies, los dedos. Y como podemos ver en la siguiente imagen, hay muchos pacientes, tanto como el señor ha dejado en las calles también. Hay adultos y niños que están fracturados, que están en el podólogo, ¿no? Ajá, muy bien. El traumatólogo. Sí, El traumatólogo. Gracias, Eliana. Gracias, Eliana, por compartir. A ver, ahora Sara. Ahora Sara, por favor. Sara López. Ya, buenas noches, Miss. Ya, dice, yo le he puesto nombre al señor, se llama Hugo. Ya. Hugo estaba cansado que los niños hagan mucha bulla en la calle y no lo dejaban descansar. Y decidió hacer pelotas de piedra. Empezó a tallarlas y luego las pintó. Al terminarlas, salió en su carro de noche y comenzó a dejar las pelotas en diferentes sitios. Al día siguiente, los niños y las demás personas, al ver las pelotas que estaban en todos lados, comenzaron a patearlas. Y al final, todos se fracturaron. Tuvieron que ir al doctor. Y colorín colorado, ¿el cuento se ha terminado? Este cuento se ha terminado. Muy bien, Sara, gracias. A ver, Melissa Leonardo. A ver, Melissa, cuéntanos. Buenas noches, Miss. Bueno, Buenas noches, a ver, Melissa. yo también le he puesto nombre, le he puesto Ricardo. Le he puesto el doctor Ricardo. ¿Por qué? A ver, viéndole desde el principio hasta el final del dibujo, yo también puedo visualizar y puedo ver que este hombre empieza a hacer balones, ¿verdad? A tallar de material, si no me equivoco, es una roca. Y empieza a hacer muchos balones con el fin, ¿verdad? De darle trabajo. Quizás no tiene pacientes, ¿verdad? Sin dar de este motivo, digamos, que sea niño, sea adulto, ¿no? ¿Verdad? Sabiendo que las consecuencias que puede traer en este caso la pelota de piedra, de esta manera podría también tener este trabajo, ¿no? Y de esta manera también, no importarle tanto, digamos, no tanto importarle el cansancio que puede tener este hombre, pero queda satisfecho con lo que está haciendo al final, ¿no? De lograr que su profesión como profesión pueda lograr y pueda ayudar a muchas personas, ¿no? Eso sería todo. Bien. Gracias. Gracias, Melissa. A ver, ¿quién había levantado? Manuel Estelo, le vi su manito. A ver, por favor, Manuel, ¿puedes participar? ¿Qué tal, profesora? Buenas noches, colega, buenas noches. Bueno, en la imagen que que está colocado, yo observo que el doctor se llama Chris. Ya. Bueno, es un traumatólogo que ha inventado una manera, ingeniosamente, de ganar pacientes, ¿no? Para de esa manera satisfacer sus necesidades y aparte, un poco más de economía.
Inventó crear unos moldes, forma de pelotas, ya con algo rústico, que son piedras, digamos, a lo que yo veo, y lo moldeó, ¿no? Cuando llegó a pintar, de la misma manera que una pelota, lo sube a su auto y comienza a trasladarlo y expandirlo a través de las calles. Al momento de realizar eso, el doctor llega a su casa y empieza a movilizarse caminando, ¿no? Para, de esa manera, a qué hora va a llegar los pacientes a su consultorio. El doctor en su consultorio abre la puerta y ve que tiene varios pacientes lastimados, enyesados, tanto como niños y personas adultas. De esa manera está él alegre. ¿Por qué? Porque ya tiene varios pacientes a que atender y su economía va creciendo, ¿no? Y bueno, y queda feliz satisfechamente el doctor, ¿no? Muy bien. Gracias, Manuel. Miren la historia de esto, ¿no? Entonces, de estas dos imágenes. Exacto, ¿no? Hay la cara, la que vemos al final del doctor cuando va a atender a sus pacientes, pase usted, ¿no? Entonces, y cuando ve su consultorio, tiene varios pacientes, ¿no? Entonces, bueno, hizo una trampa, ¿no? También no estaba bien lo que hizo, ¿no? Entonces, los medios no justifican el fin, ¿no? Entonces, los medios justifican el fin, pero en este caso, si nosotros hablamos de ética, yo creo que no estaría bien, ¿no? Pero ya eso pues, sería cuestión de mirar en otro momento, ¿no? Sin embargo, hoy día lo que he querido demostrar con esto es para, por ejemplo, yo le preguntaría a Rita, que tiene la mano levantadita, Rita, ¿qué crees que hemos puesto en juego nosotros para poder, realizar este texto de 5 líneas? ¿Qué hemos tenido? ¿Qué han hecho cada uno de ustedes para que puedan elaborar este texto y poder hacer toda esta historia que han creado? Miss, buenas noches. Buenas noches, Rita. Para mí, Miss, el de la manera en cómo lo hemos realizado es que viendo las imágenes y viendo como este pequeño cómic, vimos detalladamente cómo la persona, el señor, en cada parte se veía, ¿no? Colocando, y así nosotros pudimos armar ya el pequeño texto que le dimos, Ajá. viendo, o sea, cómo está, ¿no? O sea, ya imaginándonos cómo fue que pasó eso. O sea, te has imaginado, ¿no es cierto? Muy bien. También me dice que has mirado, o sea, quiere decir que has observado, ¿no es cierto? Sí, correcto. Observado. Muy bien, Rita. María Cantoral, a ver, ¿podría usted agregar algo más? ¿Qué es lo que hemos puesto en juego nosotros como persona para poder realizar este texto, ¿no? A partir de esas imágenes. A ver, María Cantoral. Muy buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Bueno, ante todo, hemos descrito la imagen, ¿no? Desde el comienzo, paso a paso, que es lo que avanzaba hasta el final. Entonces, con la descripción y la observación que hemos tenido por cada dibujo que iba avanzando, ya nos hacíamos una idea y hacíamos nuestras 5 líneas, ¿no? Al final, dándonos cuenta que era un médico que no tenía ética y se ingenió para tener pacientes, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Muy bien. Es verdad, mire, cómo nosotros ante un hecho, ante una circunstancia, ante una situación, nosotros como personas ponemos en juego diversas acciones, diversas actividades, diversas habilidades, ¿no? Diversos conocimientos, ¿sí? Eso es lo que ponemos en juego frente a algo. Nosotros observamos, miramos y comienzan a llegar las ideas de todo lo que ya nosotros conocemos, ¿no? Lo que ya hemos aprendido con anterioridad. Entonces, todos
todo eso que ya nosotros sabemos, que hemos de nuestra propia experiencia, entonces entran a tallar para nosotros recrear, por ejemplo, en este caso, esta imagen, ¿no? Por ejemplo, alguien dijo que era se imaginaban que era un traumatólogo. Entonces, si no sabían qué tipo de médicos existen, entonces no podríamos decir que es un traumatólogo, ¿no es cierto? Entonces entra en juego también los conocimientos que ya tenemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ética, por ejemplo, es que hemos leído sobre la ética, ¿no? Entonces, estas cosas, que todas nuestras experiencias anteriores, entonces entran en juego para poder nosotros responder, ¿no?, con eficiencia y eficacia ante una situación que se nos presente. Por ejemplo, en este caso yo les dije que a partir de esas imágenes ustedes tienen que crear un texto de 5 líneas, ¿no? Entonces, su mente empezó a imaginar, a traer también todo lo que ustedes sabían con respecto a todo lo que se podía relacionar con estas imágenes, ¿no? Entonces, eso es una competencia. Una persona, para desarrollar competencias, tiene que poner en juego diversas ¿qué le digo?, experiencias, ¿no?, situaciones que nosotros tenemos para poder seguir avanzando en el proceso del desarrollo de estas competencias, ¿no? Por ejemplo, mire, lo primero, nosotros tenemos que tener una motivación. Por ejemplo, ¿la motivación cuál era en este caso? En este caso la motivación era que ustedes se tenían que hacer un texto, ¿no? Un texto en base a las imágenes que yo les he presentado. Entonces, es un motivo, ¿no? Dice, son las cosas que una persona piensa o quiere de forma consistente que causen acción. Los motivos dirigen acciones o metas que marcan el comportamiento de una persona en la organización, no solo para él mismo, sino también para sus relaciones con los demás. Entonces, por eso dice, si nosotros no tenemos motivación, no estamos motivados, no hay algo que nos llame la atención, entonces simplemente no vamos a hacer nada, ¿sí? Para desarrollar una competencia, nosotros debemos tener motivos. Por eso dice que nosotros desde pequeños debemos aprender a soñar, ¿sí?, a ser curiosos, ¿no? Para nosotros querer hacer cosas, tenemos que decir, yo quiero, ¿no? Debemos trabajar por eso con nuestros alumnos, esa línea de tiempo o las líneas de tiempo de lo que nosotros queremos lograr en el futuro, porque eso hace que ellos se motiven y quieran seguir aprendiendo, ¿no? Cuando la situación de aprendizaje es plana, o sea que hoy día voy a aprender el sujeto, el predicado, ya, chicos, saquen el cuaderno, ¿qué es el sujeto? Entonces no hay motivación, solamente es puro conocimiento, entonces eso no permite que los estudiantes puedan aprender, ¿no? Entonces, en este caso, la situación fue bien clara, fue precisa, ¿no? Entonces, ustedes inmediatamente echaron a andar todo eso que nosotros tenemos, ¿no? Porque estaban motivados, querían hacer. Y cuando dije, ¿quién quiere? Ya la manito estaba arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Muy bien. El siguiente caso son los rasgos, ¿no? O el siguiente elemento son los rasgos. Dice, son las características permanentes de la persona. Por ejemplo, el autocontrol emocional, ser un buen escucha, ser una persona fiable, ser una persona aceptable. Para nosotros trabajar en equipo, nosotros tenemos que saber escuchar, ¿verdad? Tenemos que saber escuchar para poder entender lo que el informante o la otra persona me quiere decir, porque durante el desarrollo de competencias, se desarrolla competencias cuando se trabaja en equipo, cuando se dialoga, cuando se opina, cuando se comparte, ¿no? La competencia, si yo estoy solita, en mí misma, metida yo sola, entonces no voy a desarrollar esa competencia, ¿sí? Porque nosotros somos sociales, pues, no somos seres sociales, ¿no? Dice también el autocontrol. Nosotros tenemos que saber
autocontrolar emocionalmente, porque no puedo, por ejemplo, estoy en una conferencia o estoy en el aula con mis estudiantes y exploto de cólera o me río como, o sea, sin razón. Entonces, no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que saber controlarnos emocionalmente, ¿no? Saber escuchar, ¿no? Al otro. Cuando alguien me quiere hablar, me quiere decir algo, entonces yo tengo que saber en qué momento decirle, a ver, dime, ¿no? Saber escuchar, dice, ser una persona fiable, o sea, que confíen en nosotros, ¿no? Entonces, estos son los rasgos que debemos tener las personas para poder desarrollar competencias, ¿no? Entonces, todo esto se va formando a través de todo el proceso, se va desarrollando en todo el proceso. Todos hemos nacido y ya nos controlamos emocionalmente, de pronto ya sé escuchar. No, es un proceso, ¿no? Siempre estamos aprendiendo. El autoconcepto, ¿qué es el autoconcepto para ustedes? A ver, dice, es el concepto que una persona tiene de sí mismo en función de su identidad, actitudes y valores. A ver, yo le preguntaría a Priscila, por ejemplo. A ver, Priscila, dime, ¿tú cómo te consideras? ¿Cómo te consideras tú, Priscila? Priscila. Priscila. A ver, Sindel Curitima. A ver, Sindel Curitima, ¿usted cómo se considera? Zoraida Ramírez. A ver, Rosalinda López. Rosalinda López. A ver, diga usted. Por favor, ya, ahora sí está habilitada. Bueno, yo me considero una mujer responsable, aguerrida, segura de sí misma, a la cual siempre está dispuesta a cumplir los objetivos que se pone en el camino. Por ejemplo, mi objetivo actual a largo plazo es terminar la carrera de educación y sé que lo voy a lograr con mucho esfuerzo y con responsabilidad. Muy bien. Gracias, Lisbeth. Gracias, Rosalinda. Gracias, Rosalinda. Miren, eso es lo que nosotros tenemos que tener, el autoconcepto. O sea, dentro del desarrollo de la competencia, para nosotros desarrollar competencias tenemos que conocernos a nosotros mismos, para saber qué nos falta, ¿no? Cómo somos para poder nosotros entrar, ¿no? en ese feedback con nuestros compañeros, ¿sí? Tenemos que conocernos. Si no nos conocemos, entonces de repente en los grupos donde vamos a actuar no vamos a entrar muy bien, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que conocernos, saber cómo reacciono frente a ante ciertos estímulos. Tengo que saber qué valores tengo, ¿no? Tengo que saber si me gusta llegar temprano, ¿no? Si soy puntual, si soy, por ejemplo, muy... ¿qué valores? A ver, si no me gusta coger las cosas de los demás, ¿no? Todas esas cosas tenemos que saber nosotros de nosotros, ¿no? Para poder nosotros actuar adecuadamente en el grupo donde nosotros vamos a trabajar, ya sea, por decir, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, ¿no?
Entonces nosotros tenemos que conocernos para que de esa manera nosotros confiar en nosotros mismos, ¿no? Confiar en nosotros y poder saber que con mis actitudes, con la forma de ser que soy, puedo contribuir a formar a las otras personas también, ¿no? Entonces, porque nosotros nos formamos en comunidad, no estamos solas, ¿no? Las competencias no las vamos a desarrollar solas, sino siempre en equipo, en conjunto, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros en la escuela, en nuestra familia, en la comunidad. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿ya? El siguiente son los conocimientos, por eso yo les decía, ¿no? Cuando hemos estado, por ejemplo, mirando esta imagen, ¿no? Algunos han reconocido pues que el doctor era el traumatólogo. Entonces, eso es, nosotros tenemos ya conocimientos, tenemos información. Y cuando vamos a desarrollar un conocimiento, entonces lo que hacemos es saber cuánto yo ya sé de eso, ¿no? Cuánto sé, cuánto he avanzado, para que a partir de ello yo siga avanzando, ¿no? Por eso acá dice, ¿no? Es la información que una persona posee sobre áreas de contenidos específicos. Por ejemplo, programación multiobjetivo. Ahora bien, los conocimientos predicen lo que alguien puede hacer. Dice, ahora bien, dice, a ver, bien clarito acá dice, ahora bien, los conocimientos predicen lo que alguien puede hacer, pero no lo que hará en el contexto específico. A ver, Zuli Olortegui, ¿podrías explicarme esta última partecita? A ver, con tus propias palabras, Zuli, dime, ¿qué significa para ti esta última parte? Zuli. No está bien claro, ¿verdad? Ya, Alejandra Benavides. Bien. A ver, entonces dijimos Zuli no pueden. Alejandra, a ver, Alejandra Benavides. Alejandra Benavides, sí, por favor. En esta última parte, ¿qué quiere decir para usted esto? Ahora bien, los conocimientos predicen lo que alguien puede hacer, pero no lo que hará en el contexto específico. ¿Qué quiere decir esto? Alejandra. Nos está hablando sobre la posibilidad de resolver problemas, diferentes problemas con respecto a diferentes sectores en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, maestra. Ya, gracias Alejandra. A ver, Eliana, ¿puedes ayudarnos? Eliana. Sí, misita, lo que he podido entender es que algunas personas o las personas tienen planes, tienen ideas futuras, pero pasa algo, se atraviesa algún inconveniente y no logran hacer realidad, ¿no? No logran cumplir con ese propósito que tenían. Uh-huh. Eso es mis. A ver, gracias Eliana. A ver, ¿alguien más quiere ayudarnos? A ver, ya Eliana nos dijo una parte. A ver, ¿alguien más puede precisar esta parte?
¿Alguien más podría precisarnos? A ver. A ver, María Cantoral. Profesora. A ver. Sí, María, por favor, ¿podría usted explicarnos algo más sobre esta parte? Bueno, ahora que ya que estamos hablando de elementos de una competencia, por ejemplo, una persona, una competencia es el conocimiento, ¿no? Ya, y yo tengo un manejo de cierto conocimiento y si, por ejemplo, veo que se me va a presentar un problema ya, yo ya sé cómo podría resolverlo, ¿no? Porque tengo el conocimiento necesario para poder manejarlo y resolverlo. Pero dice, pero lo que hará en el contexto, eso estoy prediciendo, como se dice, ¿no? Pero en el momento de resolver, de repente hay algo que, como dicen, pero no lo que hará en el contexto específico. Ahí un poco que me confunde, profesora, ¿no? ¿En qué se confunde? Por ejemplo, acá me dice, ahora bien, en el conocimiento dice predice, ya, como le digo, el conocimiento con una persona, si se presenta un problema. Entonces, yo estoy ya viendo cómo lo voy a resolver, eso lo voy a hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer con el conocimiento que tengo? Supongamos de un trabajo, si soy abogada y todo eso, ¿no? Pero ahora, un poco en la parte donde dice, pero no lo que hará en el contexto específico. Que si se presenta un problema, algo que fuera, que escuadre todo eso, en esa parte un poco que no me puedo ubicar. Ya, a ver, seguramente que Manuel nos va a ayudar. A ver, Manuel, adelante, Manuel. La profesora, a lo que tiene mi compañera tiene razón en la parte del conocimiento, que es una persona que lo puede resolver. Es como decir un ejemplo, trabajas, digamos, en una empresa. Tú trabajas en el sistema, mientras que otro trabajador trabaja en lo que es en el área físico del almacén. Pongámoslo así, como un ejemplo. Mientras que tú tienes solución en un sistema, digamos, tienes tantos productos, una cantidad, digamos, de 100 pelotas en el sistema registrado de una entrada de bienes, mientras que en el almacén, en el físico, de tal área, tú tienes solamente 95. Ahora, tú tienes el conocimiento cómo resolverlo, pero no tienes la habilidad o el físico cómo puedes resolverlo cuando te faltan 5 pelotas. Es fácil. Buscas en tu sistema el mismo producto, el mismo precio, y se te salen sobrando, digamos, en tu stock, tienes de más pelotas, los puedes juntar al otro área que te falta y completas tus 100. Esa es una manera que tú puedes resolverlo. Porque donde te falta, en el otro te sobra. Y ahí donde tú solucionas y tienes más conocimiento también. Sistema con físico, esa es una comparación. Más o menos, ya, está bien, Manuel. Tu ejemplo es bien preciso. Interesante el ejemplo. Lo que dice Manuel me parece interesante. Él dice, por ejemplo, ¿cuál es el conocimiento? ¿Qué conocimiento? Nosotros sabemos sumar, ¿no es cierto? Porque él dice que hay más pelotas, menos pelotas, total está sumando, ¿no? Sabemos las operaciones básicas, ese es el conocimiento. Ahora, lo que acá dice, pero no lo que haré en el contexto específico. Lo específico es ya en esa situación que se me ha presentado. Ahora, ¿cómo voy a usar? Lo que sí no está claro es cómo yo voy a usar esas operaciones básicas que ya aprendí, de memoria me aprendí, no sé cómo las voy a usar en esa situación. No sé si me acordaré o cómo hacer esa operación que nos dice Manuel, ¿no? Si le presto acá, le cambio acá, no sabe, no te asegura cómo vas a usar. Lo que te asegura es que ya sabes. Sabes que las operaciones básicas son sumar, restar, multiplicar, dividir. Pero cuando se te presente la situación, no sabe cómo tú lo vas a utilizar. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Entonces, para eso, cuando nosotros trabajamos por competencias, tenemos que trabajar el conocimiento en situaciones reales. O sea, tengo que poner en práctica, tengo que hacerlo yo mismo, ¿no?
No es que yo me aprenda de memoria qué es la suma, sino tengo que poner en práctica para poder yo saber aplicar, usar ese conocimiento cuando sea necesario. ¿Ya? ¿Está claro eso? Si alguien me dice no, entonces volvemos al ejemplo de Manuel. Gracias, Manuel. Me pareció genial tu ejemplo. Siguiente, habilidades. Por ejemplo, cuando ustedes les dije, observen, miren esas dos imágenes, ¿no? ¿Qué es lo primero que hicieron? Alguien me dijo, observamos. ¿Qué más hicieron para poder hacer escribir? Para poder hacer su texto. ¿Qué más? Observaron. ¿Qué más? Infirieron, ¿verdad? Dijeron, este es un médico, mire, me pareció genial cuando me dijeron, alguna de ustedes dijo, no, es que como no tenía trabajo, no había pacientes, entonces se fue y hizo balones de piedra, entonces todos iban, los pintó bonito y los puso por aquí por allá, de tal manera que los hombres y los niños que les gustaba el fútbol empezaron a patear y se rompieron los dedos, se doblaron las uñas, ¿no? Y en fila teníamos los pacientes, ¿no? Y platita para el doctor. Entonces, esas son las habilidades, ¿no? Han imaginado, ¿no? ¿Qué más? Esas son las habilidades que nosotros dice, ¿qué es la habilidad? Es la capacidad para desempeñar una tarea física o mental, ¿no? Y es la capacidad de una persona para hacer algo bien, ¿no? Entonces, usamos nuestras habilidades para hacer las cosas. Por ejemplo, razono, pienso, imagino, observo, construyo, ¿no? Infiero. ¿Se dan cuenta? Todas esas cosas nosotros vamos haciendo para poder hacer algo y que nos salga bien, ¿no? Ustedes para hacer, por ejemplo, su texto han tenido que observar, imaginar, inferir, ¿no? Y escribir también, ¿no? Han escrito, ¿no? Y el escrito también tiene sus propias habilidades, ¿no? Para poder hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros echamos a andar diversas habilidades. Entonces, ¿qué es la habilidad? Es la capacidad para poder realizar algo bien, ¿no? Muy bien. En un enfoque por competencia, ¿no? En un enfoque por competencia se abordan los procesos del saber, el saber ser y el saber conocer, ¿sí? Entonces, estos enfoques, estos aprendizajes, porque son aprendizajes del saber, el saber ser y el saber conocer. Estos aprendizajes o estas competencias grandes, macros, ¿no? Fueron propuestas en la reunión, en la Conferencia Mundial de Yongtien en Tailandia en 1990, ¿sí? En 1990 se llevó a cabo esta reunión donde participaron como 156, 157 países, no me acuerdo exactamente cuántos, pero más o menos esa es la cantidad, donde todos se reunieron, todos estos representantes de todos estos países se reunieron para hacer un acuerdo por la educación, ¿ya? Porque la educación, querían ver un cambio de esa educación tradicional a una educación más cercana, más moderna, que cambie, ¿no? Porque ya desde 1900, imagínense, desde 1960, en esos años ya había un economista hindú que hace este año han sido premiados, ¿no? Como lo han premiado como el fundador o como el promotor de lo que es el desarrollo del desarrollo humano, ¿no? Amartya Sen,
Amartya Sen, ¿no? Es un economista de la India, ¿no? Que él hizo un análisis para la ONU, para la UNESCO, donde él decía que que el desarrollo del futuro no debe estar centrado en lo que es en el capital, sino en la persona, ¿no? Entonces él propuso el desarrollo con libertad, ¿no? Y el desarrollo de las competencias de la persona. Y por eso desde entonces, ya desde 1960, ya en 1970, ya empezaron a mirarse, a buscar que, ¿no? Que las personas todos deberíamos aprender y todos deberíamos ser capaces, ¿no? Para podernos, por lo menos, sustentar nuestra economía, la básica, ¿no? O sea, lo que es salud, educación, ¿no? Alimentación y vestido. Entonces, pero ¿cómo si no estamos preparados, ¿no? No estamos preparados, ¿cómo podríamos nosotros solventar, ¿no? Nuestras necesidades básicas? Entonces, desde ese entonces ya se estaba mirando el desarrollo, los enfoques del desarrollo humano, ¿no? Desde esa época. Entonces, en 1900 ya con todas estas propuestas que venían desde 1990, ya en 1900 se reunieron y hicieron una propuesta a nivel mundial, donde, por ejemplo, en esa conferencia se acordó que de lo que en nuestros países estaba el 1%, en la mayoría de los países está el 1 o 2% del presupuesto nacional dedicado a la educación, pues mínimo debería pasarse al 6%, ¿no? Al 6% de presupuesto. En esa conferencia también se acordó de que se debería reducir la tasa de analfabetismo, ¿no? O sea que ningún niño debería todos los niños deberían de ir a la escuela, ningún niño debería quedarse en casa sin aprender, ¿no? Otra de las propuestas era que todos los gobiernos deberían hacer acuerdos para poder apoyarse en el desarrollo de la educación. De igual manera, ¿no? ¿Qué otras propuestas se hicieron? Rebajar la tasa de analfabetismo, no dejar los estudiantes sin educación, medir el avance de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y por eso posiblemente también esté lo que es esto de PISA, ¿no? La evaluación PISA, a la cual muchos tenemos un poco de miedo, ¿no? Pero sin embargo, uno leyendo la evaluación PISA es una evaluación que deberíamos resolverla si nosotros en las escuelas recibiríamos una educación de calidad, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ¿no? Se han gestado en esta conferencia y de ahí han salido estas grandes competencias, ¿no? Los procesos del saber ser, el saber ser y el saber conocer, ¿no? Entonces, estas competencias son, ¿no? El saber ser, dice, aborda los procesos afectivos motivacionales. O sea, ¿qué tenemos que desarrollar nosotros con esto? ¿Qué nos dice que desarrollemos en esta competencia, ¿no? El saber ser. O sea, nosotros tenemos que, justamente veíamos anteriormente como un elemento de lo que es la competencia, ¿no? Que nosotros debemos aprendernos a reconocernos, debemos aprender a valorarnos, debemos aprender a aspirar, ¿no? Tener aspiraciones, ¿no? Tener, ¿cómo les podríamos decir a esto? Tendríamos que tener cuando nosotros queremos hacer algo para el futuro, visión, tendríamos que tener visión para cada persona debe tener su propia visión de futuro, para que a partir de esa visión podamos construir y hacer lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Por eso nosotros, si nosotros no tenemos visión, entonces andamos medios por aquí y por allá, sin poder tener una dirección, ¿no? Entonces, con la visión nosotros nos ayuda
tener, a trabajar, a hacer, a mejorar, ¿no? Por eso hoy en día hasta los enfoques, uno de los enfoques transversales es el enfoque por la excelencia, ¿no? La búsqueda de la excelencia. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a tener esas herramientas para poder avanzar, ¿no? El saber hacer, dice, se refiere a los procesos del hacer. Cómo me relaciono con las demás personas, cómo soy yo, ¿no? Cómo me relaciono, cómo participo. Ahí entra todo lo que es entra también lo que es la ciudadanía, cómo respeto a mi medio ambiente, ¿no? Respeto o no respeto el medio ambiente, ¿no? Soy ciudadano o no soy ciudadano, participo o no participo de las decisiones de mi comunidad. Nosotros como docentes, ¿estamos participando o no estamos participando, ¿no? Eso, ¿no? Entonces ahí entra toda esa parte del trabajo en la comunidad. Por ejemplo, hoy en día en nuestra sociedad, en este contexto de pandemia, ¿no? Nos hemos dado cuenta, ¿no? De lo que adolecemos como sociedad. Entonces tenemos que aprender a hacer, tendremos que saber hacer, ¿no? Ahora, el saber conocer, dice, se basa en los procesos cognitivos, el saber conocer, o sea, ¿qué hago yo para aprender, no? ¿Somos investigadores? Nos gusta buscar información, nos gusta conocer, nos gusta proponer. ¿Somos eso como sociedad? ¿Nos gusta leer, por ejemplo? ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que nos está faltando. Y mire, estos son propuestas de 1990. ¿Cuántos años ha pasado? 30 años, ¿no? 30 años y todavía seguimos con lo mismo. Todavía seguimos escuelas tradicionales, ¿no? Donde estamos centrados en el conocimiento, pero no promovemos que los estudiantes sean investigadores, les guste buscar la verdad, les guste preguntar, les guste indagar, ¿no? Para conocer su medio, para conocer el contexto, para conocer qué situaciones existen en mi ciudad, en mi pueblo, ¿no? Para que yo pueda participar, ¿no? No hacemos eso. Entonces, pasarán otros 30 años y si seguimos igual, pues lamentablemente el futuro de nuestra generación no estará asegurada, porque nosotros como estamos, ahorita somos depredadores de todo lo que existe, ¿no? De nuestra Amazonía, nuestra minería, estamos depredando, señores, estamos depredando. Entonces, no estamos cuidando, no echamos la basura como si nada, tantísima basura, ¿dónde va a ir la tierra, no? Entonces, no estamos tomando conciencia, ¿no? de lo que ocurre en nuestro alrededor y no estamos ayudando a que la generación nueva tome conciencia de eso. Más bien nos estamos volviendo consumidores, ¿no? de todo, y de tal manera que en algún momento la tierra nos va a decir bye bye, ¿no? Nos puede decir bye bye. Y uno de esos síntomas que podríamos decir es la pandemia, ¿no? Es la forma que tiene la tierra de demostrarnos de que algo no está bien, algo está sucediendo, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos nosotros que trabajar en el aula, ¿no? Y desarrollar estas competencias. Así es. Muy bien, chicos. Preguntas al respecto. Preguntas. Si no, voy a hacer preguntas yo. Preguntas. El día de hoy vamos a trabajar estas partes, solamente estos elementos, ¿no? De la competencia. Y me gustaría que ustedes lean, busquen, indaguen para poder levantar la mano. A ver, pregunta. Manuel Estelo, a ver, ¿cuál es tu pregunta, Manuel? La profesora. Ahí mi pregunta. Sí. Mayormente me referiría a los conocimientos, porque
hay Ya. varias personas que tienen varios conocimientos, pero no se atreven a decirlo, ¿no? Mayormente en esa parte. ¿Y el por qué? Ya. Esa es la pregunta. Profesora. Ah, ya. Gracias, Manuel. Dice, muchos sabemos, ¿sí? Pero ¿qué está sucediendo con nosotros? No estamos seguros, Manuel. No somos seguros. O sea, no nos conocemos porque tenemos temor. O sea, no estoy seguro de lo que sé. ¿Eso qué quiere decir? Que no tengo confianza en mí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me faltaría a mí desarrollar? ¿No? Para poder expresarme con libertad, ¿no? Y decir lo que sé, ¿no? Es que desde pequeños nos han dicho pues que lo que nosotros estamos diciendo nos han hecho callar la boca, ¿no? O nos han dicho que está mal, ¿no? Entonces nosotros desde ya, con esta pregunta quiero dejar en claro, ¿no? De que desde ya nosotros no podemos descalificar a una persona, no podemos descalificarla, ¿no? Sino que a partir de lo que saben, ¿no? Nosotros trabajar para que ellos relacionen lo que es verdadero con lo que ellos conocen. Entonces no es necesario que le digan, oye, eso no está mal, eso no está bien, sino que una persona sola contrasta lo que es lo que lo que es con lo que sabe, y al contrastar dice, ah, no, pues ya me equivoqué, entonces para la próxima yo voy a hacer. Pero como no le dijiste que estaba mal, entonces la solita hace su metacognición y la siguiente vez se va a preparar, ¿ya? Porque poco a poco va a tener seguridad en sí mismo y va a tener esa capacidad de opinar libremente, ¿sí? Eso es, Manuel. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? María Cantoral, diga usted. Bueno, hace rato levanté la mano, era para otra. Bueno, profesora, lo que usted nos ha dado, esos son los pilares, el saber ser, saber hacer y saber conocer, ahorita es como son los pilares de la educación, ¿no? Y usted, como lo ha Claro, mencionado, ya tiene como 30 años, ¿no? Ahora, lo que yo le quería exactamente. preguntar, la educación de Finlandia, según es el número 1, pero es un método muy distinto al que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, ahí los niños de 6 años, a ellos no les enseñan a escribir, a leer, ellos le dejan ser niños. Solamente el profesor ahí orienta nada más el juego, nada más, ¿no? Ellos no están enfocados que aprenden de la A, la E, los números, ¿no? Y ahora, mi pregunta es, ¿por qué nosotros no podemos hacer ese tipo de educación acá? A qué se debe? ¿Por qué el Estado no lo hace? ¿No? Ya. El Estado, la escuela estatal, ¿tú has trabajado en escuela estatal, María? Ya te he cerrado. Mire, si nosotros miramos la escuela estatal en inicial, por ejemplo, ahora hasta creo desde hace 2 años, 3 años más o menos he visto que ya ni siquiera mesas con sillas tienen los espacios, ¿no? Entonces los niños juegan, los dejan hacer en esos espacios, ellos trabajan, el maestro está que los observa, los acompaña, ¿no? Y los retroalimenta en ese proceso. Yo creo que, bueno, es mi punto de vista, ¿no? En esto sí he visto, creo que en la escuela privada es donde más el padre creo que exige, y ellos se dejan llevar por lo que dice el padre y no lo que dice la pedagogía, ¿no? Que a partir de los 5 años ya los niños tienen que estar leyendo y escribiendo, ¿ya? Entonces, según Emilia Ferreiro, que ella ha estudiado todo el proceso, el desarrollo de la lectoescritura, ella dice que no debemos tenerle miedo a cuándo deben empezar a leer y escribir. No debemos tenerle miedo.
Lo que sí debemos nosotros cuidar es de que no podemos exigir al niño que escriba y lea, exigirle, sino darle las condiciones, que es muy diferente. Si nosotros crecemos en un espacio lector, entonces sí voy a leer, sin necesidad que me presionen. Si yo me desarrollo en un espacio donde se escribe por placer o por gusto, porque debo escribir, porque me nace escribir, entonces que escriba, pero no por obligación, sino porque le nace. Entonces, y eso es lo que sucede en Finlandia. En Finlandia recién entran a la lectoescritura formal a los 7 años. Antes no. Antes les dan, todo le condicionan. Ellos leen en sus casas, ¿no? En sus hogares, los padres van con los niños a la biblioteca, desde pequeños. Van a las bibliotecas, leen libros. Entonces, eso es lo que no nos dicen a nosotros. Pero no leen por obligación, leen porque ese es su contexto. En su contexto ven, los vecinos leen, los niños leen, los padres leen, en la escuela leen. Están los libros ahí, disfrutan de eso, ¿no? Entonces, ya. Pero acá leemos por obligación generalmente. Si yo les preguntaría a cada uno de ustedes, si yo les pregunto, ¿cuál fue el último libro que han leído? Porque les ha nacido leer, no porque les tenían que leer para el curso, para el examen, o para... No. Un libro que ustedes hayan cogido y digan, este libro yo quiero leer. ¿Cuál sería esa respuesta? Yo me pregunto, ¿sí? Entonces, la lectoescritura no debe empezar por obligación, sino debe empezar porque es parte de la vida, porque es parte de mi escuela, porque es parte de lo normal, del día a día, ¿no? No es porque están obligados. Eso es así, María. ¿Ya? Entonces, esto de la lectoescritura hace tiempo ya deberíamos nosotros romper con la forma también que aprendemos a leer y escribir, ¿no? Aquí en el Perú todavía muchos empezamos y si yo les pregunto a ustedes cómo, seguro que me van a decir, primero las vocales, primero hacemos los palitos, las bolitas, después las vocales, después vienen las consonantes, y después vienen las palabras, y después recién hacemos las oraciones. Eso no es así. La lectoescritura hoy día se aprende como yo quiero expresarlo, como quiero decirlo, lo que yo quiera decir, no lo que alguien me está diciendo, sino lo que yo quiero expresar. Entonces, cuando yo entiendo que la escritura es lo que yo quiero expresar, y que yo leo porque me gusta leer, entonces vamos a ir cambiando esos paradigmas. ¿Ya? Muy bien, María Cantoral. No sé si respondí a tu pregunta, por favor, o alguna repregunta, por favor, porque este tema sí me encanta. Entonces, si nosotros actuamos de esa manera, desarrollaremos las competencias de lectura orales, nuestras competencias de la escritura también, ¿sí? Muy bien, gracias. Marta Dávila, a ver, usted iba a hacer una pregunta, por favor. Buenas noches, buenas noches, compañeros. Yo más que una pregunta quería hacer un comentario, ¿no? Yo pienso que todo se basa en el Estado, ¿no? El Estado tiene gran responsabilidad, digamos, en la educación del pueblo, porque realmente ellos hacen las cosas de acuerdo a sus intereses, ¿no? Como la compañera decía, ¿por qué en Finlandia y aquí no? Porque el Estado tiene como prioridad que las personas se eduquen, ¿no? Y aquí el Estado tiene prioridad pues que las personas no se eduquen, porque así son engañadas más fácilmente. Tal es así que este programa de Aprende en Casa, se lo digo por experiencia propia, porque soy voluntaria de Enséñame Voluntariado, y comparto con los otros voluntarios,
y vemos la realidad. Aprendo en casa, hay miles de niños que están en tercer grado, en cuarto grado, y no saben leer. Y la pregunta es, ¿cómo pasaron de grado? Porque lo que no aprendiste en un grado lo vas arrastrando, lo vas arrastrando. Al final, como no entiendes, ocurre la deserción, ¿no? No, ya no me gusta estudiar. Justamente no ha habido una motivación. Pero no es solo responsabilidad del docente, es responsabilidad del Estado. Yo tengo la experiencia de haber estado en Cuba y haber visto la educación, como es en Cuba. Los niños hasta los 5 años trabajan relacionándose con su medio, ¿no? A través de todos los sentidos. Diríamos, para darnos una idea, todo lo que es personal social, ¿no? Ciencia y tecnología. Más no hacen cuestiones numéricas, ni letras, ni nada, ¿no? Entonces, yo tuve una sobrina que vino de Cuba para acá. Ella no había hecho inicial, como se hace aquí, con libros caros y nada. Y ella no tuvo problemas para hacer un primer grado. Entonces, ¿qué nos demuestra eso? Que toda esta venta de libros carísimos de educación inicial solamente tiene un fin, que es lucrar con la educación. Ese era mi comentario. Gracias, Marta Dávila, excelente. Me gustan los comentarios. Este es un espacio por donde estamos formándonos para ser maestros, ¿no? Y si nosotros vemos, nosotros tenemos que ser aquellos maestros que dejamos huella. ¿Y cuál es qué tenemos que hacer para dejar huella? Es romper con paradigmas, ¿sí? Romper. Y nosotros, dice que nosotros como maestros no necesitamos, si nosotros realmente comprenderíamos el sentido en su máxima expresión de la educación, no necesitaríamos que nos estén tanto diciendo lo que tenemos que hacer, porque nosotros de por sí ya sabríamos qué hacer en el aula para desarrollar esas competencias de nuestros estudiantes. Y me gustó mucho, Marta, lo que tú dices, a veces nos forman para estar calladitos, para ser sumisos, ¿no? Entonces, no, nosotros tenemos que formarnos para actuar con libertad, porque eso lo dicen los grandes estudiosos, lo dice Perkins, ¿no? Lo dice, hay varios educadores, pensadores educadores, que dicen que nosotros debemos educarnos para eso, ¿no? Entonces, hoy en día estamos viendo que estamos actuando por miedo, ¿no? Estamos actuando por miedo más que por convicción, ¿no? Entonces, a veces, eso es pues a veces, ¿no? Pero nosotros los maestros realmente tenemos que formarnos para poder responder a eso, a esas cosas que nosotros mismos estamos viendo. El Estado, sí, yo he visto que hasta la palabra se la quieren poner al docente lo que tiene que decir en el aula. Había momentos que yo he visto eso, ¿no? Pero no es así, pero nosotros tenemos que saber que no es así. Entonces, tenemos que formarnos de una manera más crítica. Por eso dice que tenemos que ser críticos, tenemos que ser reflexivos, ¿no? Para no caer en esa situación de que yo voy a hacer lo que ellos dicen. No, señores. Nosotros tenemos criterio para poder actuar y saber qué vamos a hacer para poder nosotros desarrollar esto. Esto es lo que hemos dicho, lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos claridad en eso, entonces, como una profesora en una formación, en un taller que yo tenía con docentes cuando era presencial en el 2019, estaba ahí, entonces una profesora me levanta la mano y me dice, profesora, ¿y qué podemos hacer nosotros? Le digo, cuando vienen los supervisores, los especialistas, ¿no? Vienen y nos dicen, esto está mal, que esto, que el otro, y nos ponen mal en nuestra ficha. ¿Qué podemos hacer, profesor? Y yo le digo, ¿y usted qué hace, pues, profesora? Y la pobrecita, la profesora me dice, no, lo único que tengo que hacer es doblar la rodilla.
Profesora, le digo. ¿Usted es profesora o no es profesora? Usted no puede doblar la rodilla, le digo. Ante el único que podemos doblar la rodilla es ante Dios. Si yo estoy capacitado como maestro, entonces no podemos hacer eso. Entonces, estamos aquí aprendiendo. Miren todo lo que tenemos que hacer. Entonces, si nosotros tenemos claro, sabemos lo que tenemos que hacer en el aula. ¿No es cierto, maestros? Sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir nosotros porque nosotros estamos aquí por convicción de ser maestros. No porque alguien nos dijo, ya bueno, entra a educación, a eso nos sirve. Porque cuando somos maestros de verdad vamos a cambiar la educación aquí. Bueno, creo que ya hemos concluido y sigamos en ese proceso de desarrollar competencias pedagógicas nosotros. Sabemos cómo debemos hacer y debemos aprender también cómo actuar frente a eso para nosotros seguir, pues, ayudar a nuestros estudiantes, ¿no? Y que no doblen la rodilla ante nadie también, ¿no? Bueno, queridos estudiantes, eso ha sido. Recuerden que sí, Manuel me preguntó la semana pasada si había algunas actividades. Sí, ahora que ya se ha aperturado la plataforma, revisen, hay algunos trabajos. Son sencillos, no son todavía así muy difíciles, ¿no? Son sencillos, así es que lo pueden realizar para nosotros poder ir evaluando esas actividades, ¿sí? Espero que el día de hoy hayamos hecho una sesión, al menos que hayamos aprendido, ¿no? Sigamos aprendiendo. Pero les recomiendo también sigan investigando, ¿no? No dejen de buscar mayor información, porque no nos quedemos con esto tampoco, ¿no? Y sigamos investigando. Si no hay más nada, nos vemos la próxima semana. Miss, disculpe, Sí. hay una fecha, disculpe, buenas noches. ¿Hay una fecha indicada para entregar el trabajo? ¿Especifica ahí bien en lo que es la plataforma? Ah, sí, seguro, en la plataforma les está indicando. Ah, ok, Miss, muchísimas gracias. Y si no, cualquier cosa le preguntan a Miss Yomara. ¿Ya? Gracias, buenas noches. Gracias, Hola, por la excelente Chao. clase. Buenas noches. Chao, Miss. Hasta la próxima. Se la dio que fue aquí. Chao.